Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Gastón y en este video vamos a hablar sobre los enfoques de investigación a la hora de formular el proyecto de investigación. Bien, el enfoque no es otra cosa que cómo voy a abordar el problema que quiero investigar. Va a ser el cómo, es la respuesta al cómo voy a investigar. La mayoría de los autores e investigadores agrupan, ¿sí?, a los enfoques en dos grandes grupos. Por un lado tenemos el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y en algunas ocasiones se formulan ciertos proyectos de investigación donde vamos a tener que usar herramientas para abordar el trabajo desde un análisis cuanti y desde un análisis cualitativo. Ya vamos a ver las diferencias y las características que tiene cada uno de ellos. Sin embargo, antes de avanzar, me parece dejar claro una cosa que suele, quizás no intencional, pero que suele tratarse de manera equivocada. No hay una investigación cuantitativa o una investigación cualitativa. Esos son enfoques. El enfoque es una mirada y esa mirada tiene que ver con una serie de técnicas, de instrumentos, de estrategias y procedimientos, que dependiendo de lo que yo quiero investigar, estos dos enfoques tienen una forma muy diferente de abordar el fenómeno. Por lo tanto, esto quizás para la mayoría quizás está más que claro, pero me parece importante resaltarlo antes de meternos en los enfoques. Porque a veces en algunas casas de estudio o se centran exclusivamente en un enfoque o en el otro, cuando en realidad la investigación incluye a ambos enfoques. Bien, como dije, cada enfoque tiene su método, sus instrumentos, su técnica, la estrategia y el procedimiento. Si esto no fuese así, estaríamos hablando de un enfoque único y no estaríamos haciendo este video sobre un enfoque cuantitativo y cualitativo. Bien, recuerden esto, que el investigador no elige el enfoque, sino que más bien es una respuesta al cómo voy a abordar el fenómeno que yo quiero investigar. Esto es re común observar en los tesistas o en los investigadores nobles que a veces tienen ya la idea, el tema, han hecho un bosquejo y dicen, bueno, quiero correlacionar tal variable con tal otra variable, o quiero describir tal fenómeno. Y a veces nosotros le preguntamos, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué correlación? ¿Cuál es el problema? Porque quizás el problema no implica una correlación o un análisis descriptivo o una encuesta o una entrevista, hay que verlo. Entonces, en realidad primero delimito el tema, el problema, y cuando yo tenga bien en claro eso, voy a narrar el objetivo. Y cuando narre el objetivo, automáticamente el enfoque es el que a mí me va a decir cómo y qué plan y qué estrategia voy a utilizar para poder abordar el fenómeno que quiero investigar. Como dijimos recién, ambos métodos difieren considerablemente. ¿Sí? El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo tienen sus características. ¿Qué se caracteriza el análisis cuantitativo? La principal característica es que mide conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero analizar el índice de masa corporal para detectar obesidad en la escuela primaria, y yo ya sé que tengo que ir a medir la estatura y la masa corporal. E incluso para eso hay una serie de instrumentos, como puede ser una balanza y un tallímetro, y ya hay un protocolo para evaluar estas dos variables. Y en este caso utilicé un concepto de sobrepeso y obesidad, que es el índice de masa corporal. Pero no es el único. Quizás utilicé la herramienta más económica que puedo medir masivamente. Si quiero hacer análisis de composición corporal, bueno, tendré que utilizar otro tipo de instrumentos, pero por más que cambie el instrumento y la técnica para evaluar, sí o sí tengo que medir. Entonces, por lo general, los conceptos que yo quiero estudiar, llámese
obesidad, sobrepeso, niveles de fuerza, presión arterial, cualquiera de todas estas variables coinciden en que estos conceptos que yo quiero investigar tienen un valor numérico. Por este motivo se va a utilizar muchísimo el análisis estadístico. Es una herramienta muy característica de los análisis cuantitativos. Dentro de los análisis cuantitativos, dentro del análisis de la herramienta estadística utilizada, por lo general vamos a utilizar dos, o la descriptiva o la inferencial. En otro video explico este tema. Bien, pero otra de las características que tiene el análisis del enfoque cuantitativo es que puedo predecir y formular hipótesis, ¿sí? Y hacer análisis de la causa y efecto. Esto se debe a los diseños característicos del enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque yo puedo manipular una variable. Esto también lo abordo en otro video. En cambio, el enfoque cualitativo podemos definirlo como son aquellas perspectivas y percepciones que tienen las personas acerca de una situación o de ellos mismos, y que esto se da en un momento histórico en particular y en un entorno en particular. Y lo que va a intentar el investigador es que con la información que recolecte, es darle sentido a esos datos, a esa información. Por eso, por lo general, la forma de abordarlo es totalmente diferente. Una de las cosas que más va a utilizar es la observación y las entrevistas, porque necesita tratar de entender qué percibe estos sujetos en ese momento histórico, en un entorno en particular. Por lo tanto, la forma de abordarlo son totalmente diferentes. Y para esto voy a dar un ejemplo. Cuando yo estoy investigando un trabajo de investigación que tiene característica cuantitativa, yo primero voy a formular el marco teórico. Voy a hacer una revisión de análisis y posterior a ello voy a tener que, para poder avanzar en la investigación, ir a medir. No me queda otra. Tengo que ir a medir para yo poder rechazar o afirmar la hipótesis o lo que yo haya formulado. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Este es un trabajo, un ejemplo de un trabajo de investigación que estamos pronto a enviar a publicar. ¿Qué sabemos con respecto a la velocidad en los deportes de conjunto? Y que en los varones, en un sprint de 40 metros, o sea, les tomamos a los jugadores de rugby, de fútbol o de hockey, en 40 metros un test de velocidad. Y utilizamos o 3 pares de fotocélulas o un encoder horizontal. ¿Y qué me dice eso? ¿En qué momento ellos alcanzan la velocidad máxima y de cuánto es? Independientemente de la velocidad máxima que alcanzan, en los varones sabemos que por lo general el 40% de los sujetos medidos con un test de 40 metros, el 40% alcanza su velocidad máxima entre el segmento 20 y 30 metros. Y el 60% restante alcanza su máxima velocidad en esa zona. Y estas dos zonas se las monitorean mucho porque post-entrenamiento tienden a veces no alterar la velocidad máxima, pero sí cambiar el segmento donde se localizaba la velocidad máxima. Bien, la mayoría de estos trabajos de investigación están hechos en deportistas de conjunto en varones. Entonces, acá donde surge el problema. ¿Y en las mujeres? ¿Sucede lo mismo? Entonces, yo ahí ya formulé con el marco teórico qué se evalúa, qué test se utiliza, cuáles son los instrumentos, y ahora tiro el problema. En las mujeres la bibliografía es escasa, el 99% de la información está hecha en sujetos masculinos. No sabemos en las chicas qué sucede. Entonces la hipótesis me permite formular una hipótesis, que podría ser, se comporta de la misma manera, o, como ya sabemos por otros estudios, que la mujer tiene menos niveles de fuerza, menos masa muscular, probablemente no se comporte de la misma manera. Entonces yo puedo hacer dos hipótesis. Me voy a inclinar por una, que en las mujeres se comporta de manera diferente. O sea que el segmento donde se localiza la velocidad máxima, yo difiero a que va a ser parecida a los varones. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder
avanzar. Tengo que medir. Bien, una vez que mido en mujeres, ¿qué nos dimos cuenta nosotros? Y que el 40% de las chicas alcanza su velocidad máxima en el segmento de 10 y 30 metros. Perdón, 10 y 20 metros. Y el restante entre el 20 y 30 metros. O sea, se comporta de manera diferente con respecto a los varones. ¿Por qué? No sé. Eso ya me abre otra incógnita para otro trabajo de investigación. Lo que yo sí sé, que a manera descriptiva, las chicas no se comportan de la misma manera que los varones a la hora de alcanzar su velocidad máxima en un test de 40 metros, donde observamos y hacemos el análisis en segmentos de 10 en 10. Listo. Ese es un enfoque cuantitativo. El concepto era velocidad máxima, lo mido con un valor numérico y apliqué estadística descriptiva. Formulé la hipótesis y ahora lo que tengo que, ahora o la afirmo o la rechazo esa hipótesis. Punto. Ahora el enfoque cualitativo es un poco más complejo, porque por lo general el marco teórico tiene una base o un bagaje o un bosquejo armado del marco teórico, del fenómeno que yo quiero investigar. Y acá voy a usar un ejemplo. El ejemplo que suelo utilizar es esta serie que está en una de las plataformas digitales. Está la temporada 1 y la temporada 2. Esto es Hollywood, ¿sí? Pero en la serie se puede ver muy bien el fenómeno de investigación cualitativa. Esta serie trata de este investigador, que es un policía especializado en el área de psicología y un montón de cosas más, donde investiga un fenómeno, creo que está ambientado en la década del 60, del 50 al 60, donde en varios lugares de Estados Unidos, cerca de la playa, eh, hubieron una serie de asesinatos, ¿sí? Principalmente del sexo femenino. Entonces, y los asesinatos eran muy macabros. Está basado en una historia original de esto, ¿no? Eh, entonces, ellos tenían una teoría de que por qué sucedían, por qué una persona es asesina, así en términos generales. Pero no podían explicar por qué una persona repetía una serie de asesinatos, principalmente el sexo femenino, y de una manera bastante morbosa. Entonces, tienen una idea, ¿sí? Pero que esta idea tiene que ver con otro tipo de asesinatos. Entonces, el investigador se ve obligado a adentrarse a las cárceles, y algo que era muy común en estos asesinos era que ellos mismos terminaban declarándose culpables y explicaban cómo lo habían hecho y por qué. Entonces, para poder entender, él no le queda otra que ir a las cárceles y empezar a entrevistar a estos asesinos. Entonces ahí surge el concepto de asesino en serie, que hasta ese momento no existía. Entonces se genera, se va, por eso yo le puse flechas para abajo, para arriba, para abajo y para arriba, porque en la medida que va entrevistando diferentes sujetos en diferentes zonas y en diferentes cárceles, empiezan a formar un concepto nuevo. Y acá se ve muy bien que el instrumento que utilizan para recolectar la información es una grabadora de cassette y van entrevistando. Entonces, ¿qué va haciendo con su equipo de investigadores? Esta es una psicóloga muy buena, especializada en comportamientos de la conducta, y lo que van haciendo es afinando de a poco, de entre entrevista y entrevista, van afinando el método, la forma de preguntar, la forma de formular las preguntas, porque ellos realmente están interesados en cómo prevenir esta situación. Y lo que van descubriendo en el medio, que incluso pueden abordar esta problemática cuando son niños, si todavía no se ha gestado esa idea de asesinar. Entonces, bueno, es una serie que si bien tiene su parte de Hollywood, está ambientada en esa época. Van a ver que a los asesinos que entrevistan tienen nombre y apellido que han sido realmente asesinos seriales. Y lo que van haciendo es construyendo el marco teórico. Y van formulando una hipótesis y reformulando otra hipótesis y van entendiendo por qué los sujetos hacían esto. Y esto es a lo que eh, Sampieri, junto con sus colegas, cuando hacen el análisis en una especie de infografía, no es lineal, no es vertical, siempre están reformulando, renarrando el marco teórico, ¿sí? Pero tiene una manera de abordar el fenómeno, que es a través de una entrevista
y a esa entrevista ir dándole categorías y dándole sentido a la información que van recolectando. Mientras que un enfoque cuantitativo, como yo expliqué en el trabajo de investigación de velocidad en mujeres, tengo una idea, planteo el problema, hago la revisión de literatura y lo que hago directamente es elaborar una hipótesis, ver dentro del alcance a quién voy a medir, en qué ciudad, entre qué edades y otras cuestiones, y lo que hago es recolectar la información. Luego realizar el análisis de datos, bueno, yo confirmo esta hipótesis que había formulado o la rechazo. O sea, son bien diferentes. Yo les podría decir en términos generales, en el enfoque cuantitativo nunca pregunto, yo voy y mido. En cambio, en el enfoque cualitativo, por lo general pregunto. Voy preguntando, voy observando, voy entrevistando, y es lo que hace la gran diferencia entre estos dos enfoques. ¿Sí? Ahora, el enfoque mixto no se da siempre, pero a veces necesito investigar ciertas cuestiones o ciertos fenómenos que voy a necesitar de ambos enfoques. Y para esto yo he dejado un ejemplo acá al final, que es el siguiente. Supónganse que vamos con este ejemplo. Supongamos que yo quisiera conocer qué criterio utilizan los padres a la hora de elegir una escuela pública o privada. ¿Sí? ¿Cuáles son los motivos? Entonces acá yo voy a necesitar, por un lado, investigar, voy a tener que utilizar un instrumento que es la entrevista. ¿Sí? Que esto es muy característico de los grupos focales del análisis de enfoque cualitativo. Entonces yo acá voy a grabar, voy a hacer grupos focales, es decir, que voy a agarrar y voy a entrevistar a padres de escuelas públicas y de escuelas privadas. ¿Sí? ¿Cuáles han sido, si hay un único criterio o hay varios, por el cual han optado por elegir enviar a sus hijos a una escuela o a la otra? Entonces acá puedo sacar que es por el horario de entrada, porque le dan religión, porque tienen deporte extraescolar, eh, porque ellos fueron a una escuela privada, porque les queda cómodo el horario, porque la escuela la tienen cerca de su casa, qué sé yo, voy a empezar a observar una serie eh, de conceptos, por el cual, o de criterios, perdón, una serie de criterios por el cual ellos eligen enviar o a una escuela o a la otra. ¿Sí? Entonces acá yo lo que voy a tener que hacer es hacer grupos focales, entrevistar a diferentes grupos de padres de escuela privada y pública, y toda esta información que recolecte, lo que yo voy a hacer es establecer categorías. Una vez que yo tengo establecidas las categorías, yo puedo armar una encuesta en un formulario Google, ¿sí? Y voy a establecer como diferentes categorías, qué sé yo, lugar, de los mismos criterios que yo opté acá, ¿sí? Bueno, por religión, por el costo, por el lugar que está cerca de la casa y otras cuestiones, voy estableciendo categorías y voy a ir armando una serie de preguntas para que me vayan respondiendo: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Una encuesta bastante cerrada, porque yo necesito, ¿qué cosa? En un enfoque cuantitativo, medir, ¿sí? Y esta medición, ¿qué voy a hacer? Y voy a transformar las categorías que pude organizar en los grupos focales, le voy a dar valor numérico. Entonces voy a poder entender cuál es el motivo por el cual los padres envían a sus hijos a una escuela pública o a una privada. Quizás la mayoría lo envía, tenemos un concepto o un falso concepto que es por una cuestión económica. Y en realidad, si yo hago este trabajo de investigación, me lo he inventado para esta charla, quizás hay otras cuestiones por el cual lo envían. Quizás no sea por el valor económico, sea porque le dan idioma, o porque tiene doble turno y almuerzo en la escuela, qué sé yo, tiene deportes, ¿tá? O me va a dar un abanico bastante amplio. Entonces, ¿qué hago? Y lo quiero aplicar en una mayor población, en una mayor cantidad de padres. Entonces, para esto voy a armar el formulario Google. Anónimo, y lo envío a través de WhatsApp.
Entonces aquí está claramente qué cosa. Un enfoque mixto. A través de los grupos focales, que utiliza entrevistas grabadas y después encuestas. Otro ejemplo podría ser, por lo general este enfoque se lo utiliza mucho en las cuestiones comerciales. Por ejemplo, voy a segmentar bien la población. Deportistas, que son corredores. Entonces yo quiero saber cuál es el criterio que utilizan para elegir un calzado. Y bueno, aquí capaz que aparezca qué cosa. La marca, el color, la suela, el precio, entre otras cuestiones. Entonces yo quiero entender, ¿sí? Hago lo mismo, utilizo grupos focales, junto corredores, ¿sí? De diferentes clubes de atletismo, y digo, bueno, che, ¿ustedes qué hacen para elegir las zapatillas? Entonces ahí voy a sacar una serie de criterios, y estos criterios lo que después yo voy a hacer es armar otro formulario en Google y enviárselo a todos los corredores de acá de la ciudad de San Rafael. Entonces, ese es otro ejemplo, y ese ejemplo tiene un concepto comercial, porque si la gran mayoría es entre marca y color o precio, bueno, yo puedo redireccionar la producción de la zapatilla, por ejemplo, ¿sí? Entre otras cuestiones. Bueno, espero que el video sea de utilidad. Recuerden suscribirse al canal, que para nosotros es sumamente importante.